Hablamos de salud porque vamos a hablar de enfermedad, pero de cómo prevenir la enfermedad, de qué tenemos que cambiar en nuestra vida, tirar abajo esa omnipotencia y esa soberbia de pensar que no nos puede pasar. Porque sí, vamos a hablar de ACV. Ayer fue el Día Mundial y en la Argentina una persona cada 4 minutos sufre de accidente cerebrovascular. Con nosotros la doctora Pujol Lereis, Virginia, neuróloga del FLENI. Un gusto saludarte, Virginia. Buen Bienvenida. día. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya sabemos, pero evidentemente siguen sucediendo distintos casos, que hay algo que cambiar en la vida para que esto no suceda. Pero primero vamos a describir qué es un accidente cerebrovascular, porque hay dos, ¿verdad? Exactamente. El accidente cerebrovascular es una enfermedad del cerebro que se produce por una alteración en el flujo de sangre que llega al cerebro. Imagínense que las neuronas son células que requieren mucho oxígeno y muchos nutrientes para funcionar. Y cualquier alteración de la sangre que le lleva el oxígeno y los nutrientes empiezan a dañarla hasta que finalmente fallecen. En el accidente cerebrovascular tenemos dos opciones. El más frecuente, que es el isquémico, que es que se ocluye una arteria, ¿sí? Se tapa, exactamente. No hay más forma de que sigan dando la sangre por ahí. Exactamente. Entonces las neuronas que recibían sangre a través de esa arteria empiezan, como les dije, a alterar sus funciones hasta finalmente morirse y se produce el accidente cerebrovascular. La otra opción es que la arteria no es que se tape, sino que se rompa, se produzca un sangrado cerebral, ¿sí? Y también las neuronas que tenían que recibir sangre por esa arteria que se rompió, dejan de recibirla. ¿Esto ocurre en cualquier momento de la vida? ¿Le está ocurriendo a personas cada vez más jóvenes? ¿Cuál es el promedio? Y vamos a ver ahora los factores de riesgo. Exactamente. Un concepto erróneo es que la gente piensa que solamente ocurre a cierta edad. Claro. Y no, puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Sí estamos viendo en Argentina a nivel mundial una disminución de la edad, ¿sí?, de presentación, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Para que tengamos una idea, por ejemplo, en la Argentina nosotros estamos haciendo un estudio de las características de la ACV, de cómo se presenta, y en la población mayor de 45 años, un 2% de los argentinos han tenido un accidente cerebrovascular. Es una enfermedad mucho más frecuente de lo que creemos. Sí, sí. Y si tenemos una historia en la familia, también somos proclives, como toda enfermedad, y una base genética, y después uno la dispara o no de acuerdo a su forma de vivir, ¿no? Todas esas personas que han tenido un tío, un padre, un hermano que ha sufrido un ACV, ¿tienen que tener mayor cuidado y hacerse más exámenes? Sí, porque hay un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular si tenemos familiares con antecedentes de accidente cerebrovascular. ¿Hay algún estudio que lo prevea o que nos diga vos tenés una mayor predisposición? Hay que tener en cuenta que el 90% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en pacientes, en personas que tienen lo que nosotros llamamos factores de riesgo, que son situaciones que aumentan el riesgo de padecer, en este caso, un accidente cerebrovascular. Si nosotros tratamos esos factores de riesgo cuando están empezando o evitamos que aparezcan, vamos a disminuir ese riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Presión alta, colesterol elevado, el famoso colesterol malo, que es el que aparece en los laboratorios como LDL, diabetes no controlada, el cigarrillo, el sedentarismo, la obesidad, una dieta no adecuada. Por lo que te estoy diciendo, es un estilo de vida no adecuado, no sano, ¿sí? Y además la falta de controles médicos, porque para saber si tenemos hipertensión tenemos que ir a un médico que nos controle la presión arterial. ¿A alguien de presión baja le puede suceder? Le podría suceder por una causa que no esté relacionada a la hipertensión arterial. Pero puede pasar. Pero puede llegar a pasar. Como te anticipé, el 90% está relacionado a este tipo de factores de riesgo y hay un porcentaje de otro tipo de ACV que no está relacionado a estos factores de riesgo. Claro, que es el minoritario, pero cuanto mejoramos la calidad de vida, mejora la fluidez de nuestra sangre, en definitiva. Fuera de cámara le preguntaba a la doctora, ¿lo que comemos incide, más allá del sedentarismo, el tabaquismo, que ya sabemos que es malo, pero si uno come rápido, mucho alimento procesado, no tengo tiempo, salgo con un cafecito o salgo sin comer, ¿cómo incide la alimentación en eso? Piense que todo está relacionado, ¿sí? La alimentación interfiere en la glucemia, o sea, en la glucosa en sangre, en el azúcar, en el colesterol, en la presión arterial, y esto está súper demostrado. Tenemos muchísima evidencia científica que dice que una alimentación inadecuada, ¿qué digo inadecuada? Una alimentación alta en grasas saturadas, una alimentación pobre en verduras, pobre
yogur, en frutas, Claro. una alimentación rica en hidratos de carbono procesados, ¿sí? Aumenta el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, aumenta el riesgo de ACV, inclusive aumenta el riesgo de otras enfermedades del cerebro, como por ejemplo la demencia. Tenemos que, Notable. sí, tenemos que aprender a comer sano, ¿sí? Tenemos que aprender a cambiar nuestros estilos de vida, salir a hacer caminatas. Nadie le pide a nadie que sea un deportista de alto rendimiento. Aprender a hacer 4 o 5 veces a la semana caminatas de media hora, 45 minutos. Cambiar nuestros hábitos de vida. Sí. Nos vamos a sentir mejor y vamos a cuidar el cerebro. Está muy bien. Vos imagínate, ¿no? Corremos todo el día, no, nos va a pasar, nos va a pasar. Encima le estamos pasando eso a nuestros chicos. Porque entiendo que, lógicamente, uno hace las cosas, dice, pero los niños toman lo que uno hace, no solo lo que uno dice. ¿En niños aparece? Sí, sí, digamos, es una patología que también se presenta en niños. En general tiene otras causas, no la misma que los adultos, pero es una patología que también puede ocurrir en niños. Por eso les dije a cualquier edad. Claro, exactamente. En cuanto a lo que es estrés, ¿cómo es la característica de la persona que sufre ACV? ¿Es una persona que uno la ve estresada siempre o puede aparecer porque no muestra esos síntomas de nerviosismo, pero aún así, bueno, por algún lado estalla el cuerpo, como decimos habitualmente, en forma coloquial? Es que en general la persona que está estresada es una persona que no se está cuidando. La persona que está estresada es una persona que no se toma el tiempo necesario para una dieta adecuada, que no se toma el tiempo necesario para un buen descanso, para cuidarse. El descanso es fundamental también. Exactamente. Es más, hay patologías asociadas al sueño que aumentan el riesgo de ACV. No sé si alguna vez escucharon de las apneas de sueño. Sí. Bueno, las apneas de sueño aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y de infarto de miocardio. Por eso le digo, una vida sana integral. Todos nosotros, todo nuestro ser. Tratar de calmar, ¿no? Y ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Por algo viste esta nota, sí la viste, por lo tanto es importante y necesario que tomes las riendas de tu vida en este sentido para vivir mejor. Doctora, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.